El amor no todo lo soporta y sí falla. Después de escuchar el storichisme, el amor todo lo soporta, nunca falla, comencé a replantearme mi vida. Conocí a mi esposo en el trabajo. En ese entonces, yo trabajaba como jefe de turno en una cadena de comida rápida y él era mi subordinado. Una cosa llevó a la otra, nos enamoramos, o eso quise creer. Al tiempo tomamos la decisión de renunciar juntos y buscar un futuro mejor en otro lugar. Primer error. Nos fuimos a vivir a la ciudad donde vivía su familia, los cuales no me querían por mi color de piel y mi aspecto físico. Mi suegra siempre le dijo a su hijo que podía conseguir algo mejor. No le dimos importancia a eso y antes de mudarnos de ciudad nos casamos para comenzar con el pie derecho supuestamente. Viéndolo ahora fue más el pie izquierdo que el derecho. Con un montón de sueños llegamos a la casa donde vivía mi hermana. Nos recibieron con los brazos abiertos, pero al cabo de un mes no pudimos encontrar trabajo y terminamos regresando a nuestra antigua ciudad. Recién llegados conocí a su papá. A su mamá ya la había conocido y pues ella aparentaba ser una mujer buena. Para ese entonces mi esposo ya tenía un hijo pequeño de su relación anterior, del cual no se hacía cargo y yo de lenta no vi esa segunda señal para salir corriendo. En ese momento yo quedé embarazada de mi pequeña y decidimos quedarnos allí para que nuestra hija estuviera al lado de su familia y de la mía. Segundo error o tercer error, ya no sabemos cuántos errores van. Él encontró trabajo y ganaba una suma razonable. Solo que yo no veía el dinero y como estaba con mi pequeña de brazos, no trabajaba y dependía completamente de él. Otro error. Cuando mi pequeña cumplió un año, decidí poner un negocio de pastelería y panadería porque pensé que se podría vender bien. Así que conseguimos un horno y algunos implementos para comenzar. Como no sobró nada para hacer unos cursos, lo que hice fue aprender empíricamente y logré sacar varias masitas, así que comenzamos a venderles a su familia y como son varios, nos compraban. A él y a su familia les gustaba mucho irse de fiesta. Un día que no llegó a dormir a la casa me di cuenta de su primera infidelidad. Vivíamos en alquiler y nunca había dinero. Mi mamá vendía comida, así que yo iba todos los días religiosamente a recoger lo que le sobraba y se lo guardaba para mi esposo amado. Él volvía a casa por las noches siempre sin hambre, así que lo que sobraba lo comíamos en el desayuno mis pequeños y yo. Al darme cuenta de la infidelidad, fui a su trabajo para ver si la mujer trabajaba allí y me enteré que mi esposo ganaba mucho dinero y con ese dinero invitaba a comer todas las noches a la mujer esa. La llenaba de lujos y hasta el cine la llevaba mientras yo intentaba sacar mi negocio y mis hijos adelante. Fue una decepción muy grande, pero en vez de irme, lo perdoné. Él me pidió perdón y como yo me crié en una familia con padres divorciados, pensaba que mis hijos tenían que tener una familia estable y decidí quedarme. Pero me volví una mujer más controladora con él. Al año de esto, volví a quedar embarazada de mi siguiente bebé. Seguía en la pastelería, pero no me iba muy bien, así que él consiguió trabajo, pero al mismo tiempo lo despidieron. Esto era ilegal porque venía un bebé en camino, así que fuimos a reclamar el subsidio a la empresa y el mismo jefe me dijo que la causa de despido fue que él se había metido con la secretaria. Ay, no, esto está, espérenme, perdón, ¿no? Perdón, chismo seguidora fiel. Obviamente mi esposo me lo negó. Discutimos y me dijo que todo era mentira y yo le quise creer. Con el dinero del subsidio le pagué a un amigo que era chef para que me enseñara más de pastelería y lo hizo. En ese entonces mi esposo había ido a la cárcel por no cumplir con las pensiones de su primer hijo. Comencé a vender pastelitos a las tiendas y lograba sacar algunos pedidos, pero no era rentable por el precio de los insumos. Así que como mi esposo lo perseguían en la ciudad por la pensión alimentaria de su otro hijo y yo no podía trabajar porque si lo encontraban lo metían preso, decidimos ir a vivir a otra ciudad en una casa que tenían sus papás. Otro error. Ya perdí la cuenta de cuántos van. Comenzamos una nueva vida llena de esperanza, así que todas las tardes sagradamente íbamos a vender el pan casero riquísimo que aprendí a hacer. Nos iba relativamente bien, nos alcanzaba para vivir en tanto él consiguiera un trabajo estable. Y como no pagábamos alquiler, parecía que todo estaba funcionando. Él se esforzaba por hacer lo posible. Yo lo veía y estaba orgullosa de él. Siempre le pedí que trabajara y que de alguna forma le comprara cosas a tu otro pequeño, porque no nos alcanzaba el dinero para pagar la pensión. A los 3 meses, él consiguió trabajo y yo me puse a ahorrar para comprar un auto exclusivamente para que él regresara de su trabajo, porque salía a las 12 de la medianoche. Como no sabía manejar, mi papá le pagó un curso de conducción y le enseñó a conducir. Yo conseguí el dinero para su licencia y a los 2 años de trabajar allí, recibí una llamada en la noche que mi esposo había tenido un accidente en el carro, que necesitaba que fuera a buscarlo. Cuando llegué, le dije a los médicos que yo era su esposa, que cómo estaba. Resulta que se había estrellado con su amante y 3 de sus amigos habían dicho que ella era su esposa.
La habían trasladado a la clínica más costosa de la ciudad y los padres de la mujer me exigieron que debía pagarles para cubrir los gastos. Tuve que darles todo lo que tenía en mi cuenta. Por si fuera poco, nuestro auto tenía la parte delantera hecha a pedazos y estaba en tránsito. Mi corazón se rompió completamente cuando él me confirmó esa noche que ella era su amante y que se había enamorado. A los días conseguí el dinero con un prestamista para pagar todos los daños del auto. Lo arreglamos y volví a perdonar a mi esposo. En ocasiones lo trataba mal, no podía olvidar todo lo que me había hecho. Mi autoestima estaba por el piso, me volví insegura, pensaba que era tan poco que mi esposo tenía que buscar algo mejor por fuera. Además, tenía la idea errónea de que si lo encontraba más rápido en la infidelidad, no tendría tiempo de dejarnos a nosotros ni de enamorarse más de sus amantes. Estaba enferma y lo peor es que no me daba cuenta. Unos meses después a mi hija la diagnosticaron con TDA, déficit de atención. No teníamos el dinero para comprar el material de estimulación que necesitaba, así que yo comencé a hacerle los juguetes. De esa forma entré en el mundo de los juguetes didácticos sensoriales con mucho apoyo de mis allegados y de la familia de mi esposo. Porque no voy a negar que en ese momento sí fueron de gran ayuda. Para esa época ya estaba embarazada de mi cuarto hijo. Vamos por el No, cuarto, protégeme, pero Señor, con tu espíritu. qué campeona seguidora. Como si no hubiera sido suficiente todo lo que he pasado, el doctor me encontró un quiste en el ovario. Me lo extirparon y unos días después me dan la noticia que era cáncer de ovario. Mi mundo se vino abajo. Me hicieron muchos exámenes y una cirugía en la que quedé sin poder tener más bebés. Pero viva y sana, gracias a Dios. Días después de nacer mi bebé, mi esposo me la volvió a hacer. Se metió con una mujer de su trabajo y lo descubrí por sus conversaciones en WhatsApp. Como la que busca encuentra, mi intuición me decía que algo estaba pasando. Esto casi termina nuestro matrimonio de 10 años. Pero acudimos a terapia de pareja y todo parecía estar mejor. Unos meses después, es despedido del lugar en el que trabajó durante 7 años. Y yo, con el negocio de los juguetes, comencé a mantener mi casa. Él se hacía cargo del bebé, pero ya no buscaba trabajo. Había que decirle que hiciera las cosas y las hacía sin ganas. Además, trataba mal a los niños. Ya estaba muy cansada, así que llamé a su mamá y ella se puso del lado de su hijo, como era de esperarse. Me dijo que si no podía pagar los servicios de su casa me fuera de allí, ya que la relación ese día se rompió entre ella y yo. De tanto pelear con él, encontró trabajo y lo volvió a hacer. Tenía algo con otra mujer a la que le reclamé y negó todo. Me dijo que era su jefa y que quería preguntarle cosas del trabajo. Esa mañana había escuchado el estorichisme como de costumbre y dije, no más, ya no puedo soportarlo más. Cuando le reclamo esto en la noche, él se pone furioso. Me dice que ya no me ama, que está aburrido, así que llamó a su mamá para que me botara de su casa. La señora le pagó un pasaje para que se fuera con ellos. Me dejó sin un peso, con la nevera vacía, las cuentas de la casa encima y sumida en deudas. Fueron meses terribles. Él seguía en el plan de vivir con la otra mujer. Me dijo que la amaba más que a nada en la vida y que no había conocido el amor hasta que la conoció a ella. Nunca más nos ayudó económicamente después del pleito con su mamá. Me dieron unos meses para buscar un lugar y mudarnos. Yo por mi parte comencé a tomar terapia y estoy muchísimo mejor, aunque siento que destruí mi vida y en parte la de mis hijos, porque nunca tendrán un padre responsable ni presente. A veces pienso que si hubiera tratado mejor a mi esposo y si hubiera manejado los problemas de otra manera, la historia sería diferente. Algo que también me hace sentir mal es que antes de irse, él me confesó que quería tener más hijos y que como ya no puedo, decidió que no podía estar conmigo. Ya ha pasado un tiempo, abrí mi propio taller de juguetes didácticos y estoy en terapia psicológica curando mi alma. Si llevas mucho tiempo por acá, te darás cuenta que esta es una historia antigua. Sí, probablemente ya la viste si eres una fiel seguidora. Sin embargo, me pareció súper interesante para todas las nuevas bellas que están llegando compartirles de nuevo este contenido tan entretenido y tan genial. Recuerda que si quieres una historia nueva, sale todos los días a las 3 de la tarde por mi canal. ¡Gracias! El diezmo alcanzaba para las 2. Mis papás siempre han pertenecido a una iglesia. De niña me obligaban a ir, pero en la adolescencia me rebelé, pues me aburrí de ver la hipocresía de absolutamente todos sus miembros. Yo tenía unos 15 años. Mi papá era pastor y estaba encargado de recoger las ofrendas. Todos los miembros estaban obligados a dar el 10% de lo que recibieran. Y había una abuelita en particular que siempre daba su diezmo a mi papá al final del culto cuando ya habían recogido el dinero de las cajas. La iglesia les da a todos un sobre donde deben echar el dinero y la abuela le daba a mi papá el sobre y él lo guardaba en el bolsillo de su chaqueta así, sin revisarlo y nos íbamos a casa. Yo me di cuenta de eso y me dije a mí misma,
Mi papá no sabe cuánto dinero hay en ese sobre. Por tanto, si hay varios billetes y uno o dos se pierden, nadie nunca lo notará. Y si Dios lo ve todo, pero no hace nada al ver que aquí los pastores tienen amantes, la gente miente, hablan mal de otros, hacen toda suerte de cosas horribles, pues no creo que vaya a hacer nada tampoco porque yo coja uno o dos billeticos del sobre de la abuelita sin que mi papá se dé cuenta. Y decidí hacerme caso a mí misma. Una noche que llegamos a casa, esperé a que mi mamá le sirviera la cena a mi papá y me fui corriendo a su habitación. Abrí el sobre que estaba en el bolsillo de la chaqueta de mi papá y había 6 billetes. Así que cogí uno para mí y dejé todo así como si nada. Estaba muy nerviosa porque nunca había tomado algo que no era mío. Pero si lograba salirme con la mía sin consecuencias, tendría cómo comprarme muchas cosas deliciosas esa semana en la escuela. Tal y como lo imaginé, no sucedió nada. Estuve pendiente al finalizar el siguiente culto y la abuelita dejó para última hora como siempre y le entregó el sobre a mi papá porque ya habían sacado el dinero de las cajas. Mi papá lo guardó en el bolsillo de su chaqueta, llegamos a casa, ellos se sentaron a cenar y yo corrí a su habitación a sacar el sobre. Esta vez había más billetes, así que tomé 2. La dinámica se repitió y se repitió por meses. Yo fui realmente feliz porque podía invitar en el recreo a todas mis amigas a comer cosas deliciosas que vendían en la cafetería. Y cabe mencionar que muchas de mis amigas eran muy pobres, así que sus papás no les daban dinero. Así que el diezmo de la abuelita se estaba usando para un propósito noble. Ah, mira tú, la conciencia la tenía ahí bien. Con el tiempo, empecé a tomar hasta la mitad de los billetes del sobre de la abuela. Y como nadie sospechaba, pues yo seguía haciéndolo feliz. Y ayudando a mis amigas las pobres, claro. Un día, en pleno culto, uno de los pastores se subió a dar una prédica sobre la honestidad, la honradez y el robo. Decía que eso era un pecado grave y su predicación fue tan intensa que me tocó el corazón. Realmente pensé que me habían descubierto y que estaba metida en problemas serios. Al finalizar el culto llegamos a casa y le dije a mi mamá que teníamos que hablar de algo muy importante. Entre lágrimas y súper asustada le confesé todo lo que había hecho. Le pregunté si me habían descubierto y si por eso habían hablado en la predicación ese día del tema. Mi mamá soltó la risa y dijo que con razón cada vez había menos billeticos en el sobre. Yo no entendía de qué hablaba y le pregunté por qué se reía. Y como su risa no paraba, entonces le pregunté por qué ella sabía que había menos billetes en el sobre. Después de unos minutos lo entendí todo. Mi mamá también tomaba billeticos del sobre de la abuelita. Lo hacía cuando mi papá se dormía. Me dijo que ya no podíamos seguir haciéndolo porque nos íbamos a meter en problemas. Y entonces se me acabó la bonanza. Fue duro pasar de tenerlo todo a no tener nada, pero ni modo. Al poco tiempo hablé con mis papás y les expliqué que ya no quería tener nada que ver con la iglesia. Mi papá se enojó muchísimo, pero mi mamá me apoyó en mi decisión y convenció a mi papá de que yo podía decidir por mí misma. La verdad es que el apoyo de ella fue invaluable, porque de no haber convencido a mi papá, yo me hubiera ido de la casa. Todo eso sucedió hace más de 20 años. Y hace poco, hablando con mi mamá, volvimos a hablar de eso y nos reímos muchísimo. Ella me confesó que después de convencerme de no volver a tomar dinero del sobre, ella sí siguió haciéndolo hasta que la abuelita descansó. Y también sintió lo que es tenerlo todo y de un momento a otro no tener nada. Recuerden que nada de esto me sucedió a mí. Yo no soy la robadiezmos. Ahora hemos dispuesto un nuevo canal para recibir sus historias. Entonces, por favor, envíenme su historia a storychismesruth@gmail.com. ¡Nos vemos! Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. O mi novio o mi ex. Hace 8 años estaba de vacaciones con mi familia y mis mejores amigas. Un día conocí a un chico y desde que lo vi algo me decía que iba a ser mi novio. Mis amigas y yo comenzamos a llamar la atención del muchacho porque pasaba constantemente por el frente de nuestra casa. Hasta que una tarde lo invitamos a la playa y él aceptó. Poco a poco fuimos entrando en confianza hasta que nos besamos. Tanto él como yo creíamos que sería una aventura pasajera mientras estuviéramos de vacaciones. El último día me dio su número de teléfono y me dijo que si quería salir con él al día siguiente porque era su cumpleaños. Yo, por supuesto, acepté sin pensarlo. Todo fluyó bien, comenzamos a conocernos mejor y fue aumentando el cariño entre nosotros. Todas las noches me visitaba en mi casa, pero como amigos, hasta que ya era obvio y se convirtió en mi novio.
Pasaron los meses y los años y nuestro amor, que sería pasajero, ya era toda una relación consolidada. Eso sí se empezó a complicar cuando tuve que irme a la capital a estudiar. Al principio todo parecía estar bien. Yo iba todos los fines de semana a mi pueblo a verlo a él y a mi familia, pero él nunca venía a visitarme y ya yo estaba agotada de tantos viajes. Teníamos discusiones frecuentes, pero nos manteníamos unidos. Así transcurrieron 4 años y medio de relación, con discusiones, momentos malos y buenos, como en todas las relaciones, pero ahí seguíamos amándonos. Todo cambió cuando comenzó el 2020. La universidad donde estudiaba cerró y me regresé a mi casa hasta que la cuarentena cesara. Viviendo juntos, se incrementaron las discusiones y los problemas. Supuestamente nos daríamos un tiempo para que se calmara la situación. Él se fue para la casa de su familia y estuvimos semanas sin vernos. Yo decidí terminar la relación, por más difícil que fuera, porque ya no había nada. Comencé a conocer a otro muchacho por internet que vivía en la capital, hasta que nos conocimos en persona y nos hicimos novios. Él creyó que yo estaba con ese muchacho antes de separarme de él, porque estudiaba cerca de su casa, pero eso no fue así. Sin embargo, por falta de comunicación e inmadurez, él se quedó con esa idea. Pasaron los meses y regresé a la capital a vivir con mi actual novio, aunque siempre tenía a mi ex presente en el fondo de mi corazón. Él comenzó también una relación para olvidarme y resulta que hasta se casó, según él porque no le quedó otra opción. Llevo 3 años en mi relación actual, pero mi pareja es un poco inmadura, no trabaja y tampoco le interesa hacerlo, es adicto a los videojuegos. Yo trabajo todos los días de la semana y cuando llego tengo que cocinar y hacer los quehaceres porque literalmente no hace nada. Me he convertido en su madre prácticamente. Y sé que en parte ha sido mi culpa porque como él ha tenido una vida difícil, sin amor y con mucho maltrato, pues yo he tratado de complacerlo en todo. Creo que más bien lo que siento es lástima por él. Nunca hacemos nada divertido que nos saque de la monotonía. Si bien es cierto que tiene bonitas virtudes, ya no me llenan. Todos los días llego a las 5 de la tarde del trabajo y él sigue sentado en su computadora. Le sirvo la comida y ahí se la come. Solo se acerca a mí a la hora de dormir. Hace 2 semanas atrás, de la noche a la mañana, comencé a pensar en mi ex. Desde entonces empecé a replantearme mi relación y decidí escribirle a mi ex suegra para saber si su hijo pensaba en mí. Para mi sorpresa, en menos de 30 minutos ya estaba hablando con él y fueron demasiados sentimientos encontrados. Buscamos pretextos para nuestras parejas y pasamos el fin de semana juntos. Todo fue fantástico. Él me dijo que actualmente no tiene problemas con su esposa y por lo tanto no tiene pensado dejarla, pero quiere que sigamos viéndonos. Por otra parte, yo soy más sensible y sí siento más cosas de las que él dice sentir. No sé qué hacer. ¿Mi novio o mi ex? Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. El casado casa quiere. Mi novio y yo decidimos irnos a vivir juntos y mis padres nos ofrecieron su casa. Nos dijeron que les facilitaríamos la vida y además ayudaríamos a cuidar a mis hermanos. Nosotros accedimos gustosos porque la casa de mis papás nos quedaba cerca de nuestros trabajos. 1 año y medio después de estar ahí, yo quedé embarazada. Eso trajo mucha alegría a la familia. Pero un tiempo después tuvimos problemas con mis papás y nos echaron de la casa. Yo ya tenía 4 meses de embarazo cuando esto pasó. Entonces mi suegra nos ofreció quedarnos en su casa. Ella no vivía allí. Allí eran los hermanos de mi novio, ambas personas ya adultas, grandes, se supone maduras. Cuando llegamos, fueron muy amables y nos asignaron uno de los 2 cuartos. Yo en ese entonces trabajaba medio tiempo en un consultorio médico, así que me levantaba todos los días a las 6 de la mañana. Como estaba muy agradecida con mis cuñados por abrirnos las puertas de su casa, yo me ofrecí a ir a hacer mercado todos los días martes después del trabajo, con la condición de que ellos me tuvieran a tiempo su parte del dinero para el mercado. Las cosas marchaban bien. Todos los días yo llegaba a hacer el almuerzo, lo único que les pedía era que cada quien lavara el traste en el que comía y bebía. Pero ya después de un tiempo, mis cuñados se hacían los locos. No me daban su parte del dinero del mercado, así que teníamos que esperar más días para hacerlo. Yo, estando embarazada, necesitaba alimentarme bien y a tiempo. Entonces mi novio y yo optamos por comprar únicamente para nosotros y que ellos se hicieran responsables de sus alimentos. Aparte, comenzaron a dejar la loza sucia en la cocina. Yo no podía con tanto desorden.
Así que había días que yo los tenía que lavar, limpiar la casa, porque por si fuera poco, también tenían mascotas muy mal educadas y dentro de la casa hacían sus necesidades por todas partes. Mi novio y yo, hartos de la situación, decidimos empezar a comprar nuestros utensilios de cocina. Él les dijo que no podían agarrar nuestras cosas a menos que las lavaran, pero como era de esperarse, siempre las encontrábamos sucias. Así que decidimos meter al cuarto todo lo nuestro. Y cuando digo todo, era todo, una lista infinita de cosas, porque ellos siempre las utilizaban y las acababan. Llegó un punto donde ellos dejaron todos sus trastes sucios en el lavadero. Cuando nos dimos cuenta estaban con moho, hongo, bichitos, tenían comida echada a perder. Era una asquerosidad. Pero decidí que yo no sería quien lo limpiaría. La situación ya estaba tan mala entre nosotros que decidimos que únicamente entraríamos a la casa para dormir. Y todo lo que nos restaba del día la pasábamos afuera, en el patio de la casa o dentro de nuestro carro esperando para ir a dormir. No sé qué pasaba por sus mentes, pero nos empezaron a tratar muy, muy mal. Nos pidieron que nos saliéramos ya de la habitación y que íbamos a dormir en un colchón en el piso en la sala. Yo con 7 meses de embarazo, con un panzonononón, los pies inflamados y con muchos dolores de espalda, ahí tenía que dormir. Además, como había mencionado antes, el piso y la casa en general olían horrible por las mascotas. Había días que amanecíamos literalmente con sus premios, ¿puedo decir caca? Sí. ¿Popis? Bueno, al lado. Yo la verdad lloraba mucho, me la pasaba muy mal ahí con ellos, no sabía qué hacer. Un día que me pesaba demasiado la pancita y estaba muy cansada, mi novio estaba enfermo, decidimos ir al cuarto a descansar. Como no estaban mis cuñados, pues nos acostamos allí. Pero cuando nos despertamos, mi novio tenía un mensaje que decía: «Qué poca empatía tienen. Yo llego cansado del trabajo y solo quiero llegar a dormir en mi cama. ¿Cómo se les ocurre que vaya a dormir yo en el suelo?». Era un mensaje del hermano de mi esposo. Se los juro que sentí una impotencia enorme. En ese momento le dije a mi novio: «No sé tú, pero yo me voy. No pienso seguir viviendo aquí. Ya no los soporto. No sé dónde viviré, pero no pienso regresar. Voy a ver dónde me estaciono con mi carro y ahí me quedo, pero acá no sigo». En cuanto nos fuimos, mi cuñada le mandó un mensaje a mi novio diciéndole que éramos unos aprovechados y malagradecidos, que le iba a contar todo a su papá y a su mamá, que cómo era posible que le cobráramos la comida cada vez que pedíamos domicilio. Ah, no, qué belleza, qué atrevidos. O que cuando íbamos por el mercado le pedíamos su parte. Y que solo cocinábamos para nosotros, que eso era una grosería sabiendo que no éramos los únicos en la casa, que ellos dos también tenían hambre. Solo volvimos a esa casa a recoger nuestras cosas. No sabemos qué le contaron a mi suegra, pero la verdad no nos interesa. Solo los tratamos muy de lejitos para llevar la fiesta en paz con la familia. Ruth. Después de mucho decidí que quería contar mi historia porque tengo la curiosidad de saber qué opinan las personas. Si es que nosotros fuimos los malos inquilinos o si ellos se portaron mal con nosotros. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Fui infiel por ingenua. Mi historia es algo vergonzosa. Fui muy mala con mi marido, demasiado diría yo. Hace unos años mi marido se puso a vender pinchos de carne en la calle. Él es muy emprendedor, si algo no le da, busca otra cosa que hacer. Como le estaba yendo súper bien con este negocio, buscó a un hombre que le ayudara, y él fue el que dañó todo. Mi marido se lo llevó a vivir a la casa con nosotros, y como él trabajaba mucho, yo estaba la mayoría del tiempo sola. Así que cuando ese hombre llegó, me sentí acompañada y escuchada. Era un mentiroso. Me decía que mi esposo se veía con mujeres más jóvenes que yo, que se iba con ellas por las noches. Comenzó a llenarme la cabeza de muchos cuentos, y yo como una tonta le creí. Me enredé con ese hombre asqueroso que me estaba haciendo dejar de querer a mi esposo porque ya yo no lo veía con ojos de amor, sino de desprecio. Mi esposo es de muy buen corazón. Le daba a ese hombre comida, techo donde dormir, y él tenía la desfachatez y el cinismo de buscarme a mí. Claro, mi pensar era que si mi esposo me la estaba haciendo, yo se la haría a él. Cabe resaltar que mi esposo siempre fue inocente. Resulta que ese hombre me metió cucarachas en la cabeza como para que yo dejara de querer a mi esposo, me fijara en él, y lo consiguió. Sí me fijé en él. Hicimos lo que hicimos, me enamoré o encapriché más bien. Parecía una niña inmadura.
Yo no tenía mucha experiencia de la vida y me dejaba envolver fácilmente de las personas, por decirlo de alguna manera, era ingenua. Mi esposo nos descubrió un día y se destapó todo. Me preguntó y yo le conté la verdad, lo que había pasado. Él decidió perdonarme a mí y a él también, al cucaracho. Aún después, ese hombre siguió molestándome. Yo le dije que ya no quería nada más con él porque me di cuenta de la clase de persona que es. Y al tiempo también nos robó. Le hizo creer a mi esposo que lo habían atracado y nos robó todo el dinero de los pinchos. Entonces yo le dije a mi esposo que lo sacáramos de nuestra casa y de nuestra vida, que era lo mejor. Hasta el sol de hoy me arrepiento muchísimo de lo que le hice a mi esposo. Él no se lo merecía, de verdad que no. Es una muy buena persona y espero que mi esposo algún día me pueda perdonar eso de corazón, porque sé que todavía no ha sanado por completo. Ya han pasado 5 años. Actualmente mi esposo y yo seguimos juntos. Tenemos ahora una princesa hermosa, la cual anhelábamos mucho. Ya no soy tan ingenua para caer en las trampas de cualquier pelagato que llegue. Y por favor, sean amables en los comentarios. Sé que hice mal, pero tampoco me den tan duro. Y sé que estuvo corto, así que vamos con la siguiente historia. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Nací en una familia muy bonita. Mi madre, una mujer de muy buen corazón. Un poco anticuada, pero con grandes sentimientos. Y mi padre, un hombre trabajador, responsable y amoroso. Yo era la niña de sus ojos. Siempre trataban de complacerme. Fui hija única hasta los 13 años, cuando una tía que trabajaba en un hospital les ofreció un niño a mis padres porque su mamá no lo quería. Así que tanto ellos como yo estábamos felices por su llegada. Era lo que tanto había soñado y deseado tener. Mi hermanito llegó y prometimos jamás revelar ese detalle. En la adolescencia, yo me rebelé y tomé muchas malas decisiones de las cuales ahora me avergüenzo. Como resultado, salí en embarazo muy joven. Me escapé de mi casa, según yo, para vivir a plenitud. Mis padres sufrieron mucho, me buscaron por todos lados. Yo estaba en otro pueblito en donde vivía el papá de mi hija. Al tiempo, mis padres dieron con mi paradero y fueron a buscarme. Yo seguía de terca y no quise regresar. Hasta que empecé a tener problemas con mi pareja y su irresponsabilidad. Eso hizo que me decepcionara y con 6 meses de embarazo decidí separarme y regresar a casa. Mi padre y mi madre me recibieron muy felices. A mi hija no le faltó nada. Yo pude continuar mis estudios porque me pagaron hasta la universidad. Pero cuando mi hija había cumplido 1 mes, yo intenté pedirle al papá que se hiciera cargo de sus gastos, pero solo recibí un trato injusto e inadecuado. A raíz de esto corté todo tipo de contacto con él y pedí una orden de alejamiento. Así que la figura paterna de mi hija siempre ha sido mi papá. Todo parecía estar bien hasta cuando descansa mi abuelito y pasa mejor vida. Allí comenzaron los conflictos familiares. La adoración de mi padre, aparte de sus hijos y su nieta, era su mamá y una hermana. Siempre me veía por los ojos de ellas. Mis abuelos poseían muchas propiedades, casas, terrenos, y su ambición por lo material era tanta que ellos iban vendiendo o pasando a otros nombres las propiedades para que no se las quitaran. Y así es como una de esas casas estaba a nombre de mi mamá. Un día, viendo los papeles de dicha casa, vi que la firma fue en noviembre de 1993, mientras mi mamá me contaba que en esa época ella estaba recién operada de la vesícula. Yo nací en diciembre de 1993, así que deduje que la operaron mientras estaba embarazada de mí, y no le di mucha importancia a eso. Cuando mi abuela también descansa y pasa mejor vida, mi tía sacó las garras. Ella ya había planificado cómo sería la repartición y decidió que no le tocaría nada a mi papá. Él le reclamó, pero no de la forma que debía hacerlo, y ella logró convencerlo. Un día llegó a la casa buscando la firma de mi mamá. Mi mamá se negó a dársela, pero mi papá apoyaba a su hermana y eso me hizo enojar mucho. Le dije que no le faltara el respeto a mi madre en su casa. En ese momento, mi tía empezó a decir que me callara y que no la hiciera hablar. Yo no entendía qué era lo que quería decir, así que no le presté atención a sus amenazas. Mientras mi padre salió un momento a buscar a mi hermano en su clase de fútbol, llegó otro tío con su esposa y ellos trataron de apaciguar la situación, pero mi tía gritaba cada vez más, hasta que le dijo a mi madre que qué era lo que ella reclamaba o para qué quería herencia, si nosotros ni hijos legítimos somos. Así fue como me enteré que yo también era adoptada. Con casi 7 meses de embarazo de mi segundo bebé, supe que no era la hija de las personas que más amaba.
Jamás le di el gusto de despreciar a mis padres porque quizás eso era lo que esa tía quería. Salí de allí corriendo. Y cuando mi papá regresó, yo ya no estaba. Fue muy duro para él recibir esa noticia de una de las personas que más ayudó y que más quiso. Mi padre me pidió perdón por exponerme a esa persona tan mala en ese momento, pero no había nada que perdonar. Ellos han sido todo para mí y mi hija. Los amo por sobre todas las cosas. Es así como la familia de mi padre se distanció. Pero al cabo de unos meses mi papá se enfermó. Y para mi sorpresa, esa tía vino con sus 2 hijas, nos atendieron y nos ayudaron mucho. Lamentablemente, mi papá se fue de nuestro lado. Fue un golpe muy duro perderlo. Luego de eso, hablo con mi tía solo cuando nos encontramos o un saludo una que otra vez al año. Ya no hay visitas ni nada. Ella se quedó con todo. Aunque aún podemos reclamar, implica tiempo y dinero. Además, mi madre teme que, así como no tuvo reparo en decirme que no era su hija biológica, se lo diga a mi hermano. Él, al igual que yo, está creciendo con todo el amor del mundo. Aunque papá no está, estamos mi madre y yo, que aún vivimos para apoyarlo siempre. Y para terminar con broche de oro, una cortica pero tóxica. Se llama La gallinita de los huevos de oro. Me fui de mi país con mi pareja. Ya tengo 1 año de casada. La verdad, nuestra relación siempre ha sido muy tóxica. Aunque puede llegar a sonar feo, llevo 1 año aguantándolo no por amor, sino por necesidad. Todos los que emigramos sabemos lo duro que es. Y realmente, aunque estar a su lado ha significado dolor y lágrimas, él gana muy bien y yo no tanto. Estoy agotada de esta relación. En cada lugar que vivimos nos echan por los malos comportamientos de él. Llega gritando y tirando todo como si fuera su casa. Y encima, cuando los dueños nos reclaman, se hace la víctima. Estamos recién pasados a otra habitación, ya que nos sacaron como unos perros del otro piso por culpa de él. No duramos más de 3 meses en ninguna. Este año hemos estado de trasteo en trasteo. O mudanza y mudanza. Por si fuera poco, le conseguí unas conversaciones en donde dice que sigue amando a su ex. Además, vive insinuando que yo no me gano ni un plato de comida porque él es el que me paga todo. Me siento estancada, siento que no progreso al lado de él. Llevamos 8 días en la nueva habitación. Apenas llegamos conocí a un vecino y desde que lo vi me gustó. Él fue muy amable. Empezamos a hablarnos y una cosa llevó a la otra. A veces me siento mal y culpable por fallarle a la persona que me ha dado la mano, pero es un mal esposo y se lo merece, ya que, a fin de ignorarme, lleva 7 meses sin darme amor. Por eso sigo viéndome con mi vecino. Me gusta, me siento muy bien con él y me hace sentir plena. Pero sé que como pasaron las cosas nunca me va a tomar en serio. De momento quiero disfrutar lo que más pueda. Quiero iniciar un proyecto de pastelería, siempre me ha gustado y estoy en ello para independizarme. Pero, ¿ustedes creen que es conveniente que deje a la gallinita de los huevos de oro por mi paz mental y tranquilidad? ¿O me lo sigo aguantando para seguir teniendo las comodidades materiales que tengo a su lado? Y recuerden que nada de esto me sucedió a mí. Solo leo las historias de seguidoras anónimas. Adiós. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. La clienta estafadora. Comencé a hacer pasteles viendo videos en internet. El negocio comenzó muy bien. Como yo no tenía estufa con horno, un familiar me prestaba la suya para hacer mis pasteles. Me di a conocer a través de las redes sociales. Y cuando llegó el Día de las Madres, tuve muchos pedidos de pasteles, gelatinas, galletas, en fin. Una persona me contactó, pero no vivía en la misma ciudad que yo. Estaba como a 1 hora y media. Se me hizo raro, pero como a toda cliente, le atendí amablemente. Como de costumbre, le tomé su pedido. Ella deseaba un pastel para 60 personas. Yo acepté con la condición de que me hiciera un depósito de la mitad y que los gastos de envío correrían por su cuenta. Llegó el día de la entrega y venía dándome largas con el depósito. Entonces no me quedó de otra que confiar en su palabra. Le envié su pastel y claro, como ese día había muchos pedidos, solo le dejé un mensaje avisando que iban a entregarle. Y en el mismo mensaje le escribí el monto para pagar, que efectivamente ella sí me canceló todo lo que debía en ese momento. Pero cuando me senté a cenar con mi familia, me llegó un mensaje diciéndome que el pastel estaba crudo y me envió unas imágenes mostrándolo. Pero había un error. Yo no había puesto relleno de fresa, sino de durazno.
Ahí se le cayó la mentira, pero al sentirse descubierta me amenazó con subir una mala reseña a las redes sociales. Yo, con toda seguridad de que había hecho un producto de calidad, no le tuve miedo y le dije que ese no era mi pastel. Ella exigía que le enviara otro pastel y toda la noche estuvo amenazándome. Insistió tanto y me agobió tanto que yo accedí. Y me levanté muy temprano a preparar otro pastel. Me aseguré de que estuviera muy bien cocido, tan cocido que quedó hasta tostado. Lo decoré y se lo envié nuevamente. Lloré muchísimo del coraje porque yo apenas iniciaba mi negocio y perdí dinero en ese pastel. Ella no me envió más mensajes ni nada. Creí que ya había terminado todo, pero no fue así. Al cabo de 2 semanas, fotos mías y de mi perfil andaban rodando en esta plataforma, diciendo que yo era una estafadora, que debía regresarle el dinero en efectivo porque le vendí 2 pasteles en mal estado. Yo ya no sabía qué hacer porque la gente no estaba comprando mis pasteles por esa mala reseña de esa mala mujer. Le exigí que quitara las publicaciones, pero esta vez la cosa se estaba empezando a salir de control. Su esposo sacó, vamos a llamarle, una pistola de rayos láser y me amenazó. Me dijo que le diera todo lo que ella me pagó por el pastel. Y yo, con lágrimas en los ojos, tomé todo el dinero que llevaba encima en mi cartera y se lo di. Desde entonces ya no supe nada de ella. Me hizo mucho daño sin yo tener culpa de nada. Mi pecado fue confiar en alguien que no conocía con el fin de ganarme unos pesitos. Y aquí va una segunda historia, no tiene nada que ver con la anterior. Se titula Tras de envidiosa, estafadora. Desde muy pequeña aprendí a hacer postres porque mi mamá me enseñó. Cuando crecí y mejoré las técnicas y habilidades, decidí abrir mi emprendimiento para aumentar mis ingresos, así ayudar en mi casa y pagar mis estudios. Empecé con una torta de piña. En un solo día la vendí. Me sentía súper feliz porque recuperé la inversión y me quedaron ganancias, por lo que decidí volver a invertir, pero esta vez mucho más. Así que las hacía semanalmente. Pero como en esta vida no falta el hipócrita, el envidioso y el mentiroso, pues llegó a mí una supuesta amiga que, al ver que a mí me estaba yendo muy bien, quiso hacerme daño. Un día en la universidad, ella me pidió una porción de torta fiada. Yo le dije que no le podía fiar. Primero, porque yo vendía y volvía a invertir. Y segundo, porque los demás compañeros también me iban a pedir así. Ella se molestó y me dijo: «Dizque amiga mía y no me puedes fiar un pedazo. Sí que eres mezquina. Es más, esas tortas últimamente no te han quedado buenas». Me hizo sentir muy mal y apenada, ya que estábamos en el patio central y todo el mundo estaba escuchando lo que ella me decía. Gracias a Dios, fui criada por una mamá que me enseñó que a esa clase de personas se les calla la boca siendo más inteligentes. Entonces yo le respondí: «Si son tan malas, haz tú una y la vendes para ver si quedan mejor. Y de paso, te ganas una platica extra». Me hizo mala cara y se fue. Pero la supuesta amiga al día siguiente llegó a clases con una torta que se veía rica. A la hora del receso, como de costumbre, salí a vender mis tortas y me la encontré allí. Así que le dije que quien vendiera más rápido se llevaba el dinero de la otra y ella aceptó. Al final, ambas vendimos todo al mismo tiempo, de manera que les tocó a nuestros compañeros decidir cuál estaba más rica. Al probar su torta, decían que su sabor era maluco, feo, nadie se la quiso comer. Así que yo gané, le dije que me diera el dinero. Me dijo que no, porque yo compré el voto dizque con torta gratis. ¿Ah? Ni siquiera fiaba, mucho menos iba a dar torta gratis. Mi negocio prosperaba por su calidad, sabor y dulzura. Total, es que no me dio lo acordado. Y al cabo de una semana me enviaron un video donde estaba ella comprando la dichosa torta en una panadería. Ella se dejó llevar por el decorado y decidió comprarla sin haberla probado antes y sin saber qué tal estaba el sabor. Yo decidí dejar las cosas hasta ahí. No quise sacar el tema con nadie, pero ese video se regó por toda la universidad y cuando ella se enteró, dijo que había sido yo la que divulgué la información para desprestigiarla. En ese momento me enojé muchísimo y le reclamé. Ella volvió a hacer el intento de vender, pero fracasó. Actualmente yo sigo haciendo mis tortas y tengo la fe de que algún día tendré un punto físico para vender. Sigo trabajando para ello. A todas mis amigas pasteleras les aconsejo que tengan mucho cuidado con aquellas supuestas amistades que quieren las cosas regaladas. Cuídense de la envidia y de la hipocresía, porque tu éxito otro lo desea. Y para cerrar con broche de oro, la tercera historia se titula Pastel a la napolitana.
Un día llegó una cliente a mi pastelería pidiendo un pastel de cumpleaños para su esposo. Como el esposo era pizzero, ella quería que su torta fuera de varios niveles y que en la parte superior tuviera forma de pizza. Le pregunté de qué sabores la deseaba, pero ella hablaba sin parar de cosas que no venían al caso y no me respondía con claridad. De tanto que decía, solo pude retener en mi mente la fecha para la que necesitaba el pastel. Le pedí que me mandara el modelo de lo que quería por WhatsApp y una vez que lo hizo, le pregunté nuevamente todos los detalles. Ella me respondió que había perdido el tiempo yendo a la pastelería porque no se lo pregunté cuando ella estuvo allí. Luego de intentar que ella razonara un poco, logré acordar la hora, el tamaño y el estilo. Pero la señora se seguía negando a decirme de qué sabores lo quería, porque según ella era demasiado obvio. Como tenía poco trabajo, le puse mucha dedicación y empeño para que el pastel quedara hermoso, exactamente como lo quería la cliente. El bizcocho era marmoleado y el relleno de chocolate y galletas. Sabía exquisito y se veía hermoso. El día de la entrega llegó. La señora entró a la pastelería, me pagó y se fue sin decir ni una sola palabra. De seguro estaba apurada, pensé yo, no sé, pero fue muy cortante y hasta grosera. Cuando esa misma noche recibo un mensaje diciendo: tuve un inconveniente, ¿puedo llamarte? Le respondí que por supuesto. La verdad no tenía ni idea para qué era. Cuando me llama, se escuchaban llantos atrás mientras la cliente enojadísima me reclamaba diciendo: ¿cómo te atreves a hacerme un pastel de pizza sin sabor a pizza? ¿Que no es obvio que va con sabor a pizza? Ay, amor, es que hasta eso tú lo sabes. Cuando terminó de gritar, le contesté amablemente que en repetidas ocasiones le pregunté el sabor y no recibí una respuesta, y que con mucho respeto, porque ante todo con respeto, es ridículo pedirle a una pastelera un pastel con sabor a pizza. Se enojó muchísimo más y dijo que no me recomendaría, ya que tenía un pésimo servicio y me faltaba sentido común. Me imagino que el llanto que escuché al fondo en la llamada era el del esposo decepcionado porque el pastel sabía a pastel y no a pizza. Moraleja de la historia: no hagan pasteles en forma de pizza o no tengan clientes así. Recuerden por favor que nada de esto me sucedió a mí. Si quieren saber más de mí o de mi familia, pueden pasar por mi Instagram, @RuthCastroMontoya. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Me engañó con la tía. Mi novio y yo estuvimos juntos 3 lindos años. Durante ese tiempo, él cometió un error y me fue infiel 2 veces. Pero como yo lo amaba, decidí darle otra oportunidad. Nos fuimos a vivir juntos, pero un tiempo después tuvo que irse a vivir con su familia porque encontró trabajo en esa ciudad. Yo me quedé en casa de mi mamá, ya que estudiaba y no podía irme con él. Solo nos veíamos los fines de semana y así pasaron los meses. Un día conocí a una chica muy linda que resultó ser su tía, o eso fue lo que me hicieron creer. Ella se quedaba en su casa siempre. Cierto día, una amiga me dijo que ellos no eran familia, que él me estaba poniendo los del toro con ella, así que yo decidí enfrentarlo. Pero como era de esperarse, él lo negó todo. Se arrodilló y me dijo que no tenía nada con ella y que no era verdad. Y yo le creí. Unos días después, a mí me tocó viajar a otra ciudad con un tío. Le dije a él por mensajes lo del viaje, pero él no me respondió. Luego de una semana me escribió y me dijo que había estado con su tía y que por eso no había podido responder en todo ese tiempo. Al cabo de unos días me dijo que no quería nada más conmigo, que sí me amaba, pero que no sentía lo mismo que al principio. O sea, yo quedé muy confundida. Le dije que me diera unos días, que era mejor si hablábamos eso en persona. Él sabía que yo iría a visitarlo para hablar, pero no le había dicho qué día exactamente, así que llegué de sorpresa a su casa a buscarlo. Pero la sorprendida fui yo. Y es que lo encontré en una escenita de amor con su supuesta tía. Ver esto me destrozó el corazón, ya que creía en él. Le di todo lo que podía y pensé que teníamos una bonita relación. Tiempo después ellos se casaron y ahora van a tener un bebé. Ya han pasado casi 4 años, pero aún me duele como el primer día. No he podido sacarlo de mi corazón. Necesito un consejo, algo que me ayude a superar a mi ex. Y como esta historia estuvo corta, vamos con la segunda. Ojo por ojo. Cuando tenía 12 años, conocí a una niña en el colegio y nos hicimos amigas inseparables.
Cuando estábamos en la universidad, mi mejor amiga conoció a un chico. Hablaban muchísimo y a mí me hizo a un lado. Esto me enojó mucho. No me gustó para nada que ella le diera más importancia a él. Yo sabía que a mi mejor amiga le gustaba, pero ella no lo admitía. Entonces un día le pregunté seriamente si le gustaba a su amigo y me dijo que sí, pero que no le contara a nadie, que tenía que ser un secreto. Así que ya sabía qué hacer para que ella entendiera que las amigas son lo primero. Un día fui a la casa de su amigo y me le insinué. Yo ya sabía que iba a caer porque es hombre, y así fue. Al final me dijo que si quería ser su novia, y obviamente le dije que sí. Días después fuimos a la universidad agarrados de la mano. Mi mejor amiga me miró sorprendida y se me acercó corriendo a preguntarnos por qué estábamos sujetados de la mano. El chico le respondió que éramos novios y que tenía que alegrarse por nosotros. Ella dijo que sí, que estaba muy feliz, pero cuando mi novio se fue al baño, se me acercó muy molesta y me preguntó por qué me había hecho novia de la persona que le gustaba. Yo le dije que necesitaba mostrarle que ella comprobara que los hombres son así, temporales, pero que las amigas de verdad son para siempre. No, qué amigota. 10 de esas necesita. Quedamos en que no importaba y seguimos con nuestras vidas. Tiempo después de terminar mi carrera universitaria, conocí a un hombre súper amable, romántico, detallista, en fin, se convirtió en el amor de mi vida. 3 años después nos casamos, tuvimos la boda soñada y mi mejor amiga fue mi dama de honor. Fueron los mejores años de mi vida. 2 años más tarde tuve bebés, mellizos. Compramos una casa y un auto grande. En cambio, mi mejor amiga estaba sola. Todos los hombres le eran infieles. Yo estaba cansada de verla siendo tan infeliz, pero no podía hacer mucho para ayudarla. Ella siempre venía a mi casa, se quedaba a dormir, era bien recibida por toda mi familia. Un día me levanté a tomar un vaso de agua a eso de las 3 de la mañana y mi esposo, ¿a qué no adivinan? Me estaba haciendo infiel con mi mejor amiga. Esa misma noche los boté a ambos de mi casa. Le tiré toda la ropa a mi esposo a la calle. Estaba muy molesta. No le dio tiempo ni de llevarse su teléfono, así que lo revisé. Algo que nunca antes había hecho porque le tenía muchísima confianza. Vi todo, las conversaciones subidas de tono con mi mejor amiga, las videollamadas que se hacían, las transferencias bancarias que mi esposo le enviaba. Realmente no me dolía tanto la traición de mi esposo porque todos los hombres son iguales. Me dolía lo que mi mejor amiga había hecho en mi propia casa. Así que lo que se me pasaba por la mente es que se había vengado de lo que yo le hice hace muchos años en la universidad. Yo siempre le pedí disculpas por eso, hasta nos reíamos del tema. No entiendo cómo se pudo haber metido con mi esposo si yo tenía una familia con él. Dejó a mis hijos sin padre, destruyó mi vida. Al tiempo mi esposo vino suplicando que lo perdonara, pero no fui capaz de hacerlo. Ellos dos se casaron, tuvieron 3 hijos. Aunque le he exigido la manutención para mis hijos, él se ha negado. Actualmente estoy en terapia con el objetivo de superar el dolor y entender que no fue mi culpa. Conocí a un buen hombre y me casé con él. Me llena de lujos y me hace muy feliz, pero no me da dinero para mis hijos, que dice que no es su obligación. Así que estoy trabajando para darles lo que merecen. Y para consentirlas, una tercera historia. No tiene título, así que las leo en los comentarios. ¿Qué nombre le darían? Dice así. Hace 2 años atrás conocí a un chico. En ese entonces él estaba fuera del país por cuestiones personales. El hecho fue que por medio de unos amigos que teníamos en común comenzamos a charlar y él empezó a coquetearme. Pasaron exactamente 2 meses y yo estaba ansiosa porque me pidiera ser su novia, así que le lanzaba indirectas, pero nada. A los días no aguanté más y me declaré. Él también lo hizo y me pidió que fuera su novia. Yo estaba muy feliz, pero a la vez sentía tristeza porque nuestra relación era a distancia. Teníamos momentos buenos y malos. Así pasaron los meses. Exactamente 1 año después, él decide volver al país. Obviamente yo estaba muy emocionada y feliz. Llegó y todo iba perfecto. Al pasar los días, comencé a notar actitudes raras en él. Era obsesionado con la limpieza, me daba órdenes de cosas que yo tenía que hacer, criticaba mi forma de vestir y de comportarme e incluso me obligaba a lavarme el cabello todos los días. De allí comenzaron las diferencias, las discusiones, sin mencionar que no me tocaba ni un pelo, y era extraño convivir con un hombre y que estando a solas, pues no le provoques ni un mal pensamiento. Además, yo notaba que cuando estaba conmigo en la calle no le gustaba tomarme de la mano, como novios normales,
y que cuando veía a mis amigos me desplazaba total y rotundamente y prefería estar con ellos. Otro día lo vi aplicándose polvo compacto en la cara y poniéndose esmalte transparente en las uñas. Realmente en ese momento no lo vi tan mal. Pasaron los días y las peleas seguían. Una noche discutimos y él esperó que yo me durmiera para irse. Y me dejó así, sin más ni más. Yo fui al aeropuerto para tratar de arreglar las cosas, pero lo que hizo fue humillarme y darme un trato que no merecía. Salió corriendo, se subió, a su barco le llamó Libertad, sin importarle que yo quedé allí con el corazón destrozado. Aunque con sus acciones ya había demostrado su desinterés, yo esperaba una reconciliación. Como no sabía a dónde se había ido o si estaba bien o mal, entré en una crisis de depresión. Días después encendí mi computadora y él había dejado su red social abierta allí. Creí que eso sería la oportunidad perfecta para saber de su paradero y qué había pasado. Pero lo cierto es que más que saber su ubicación, lo que encontré me traumó y me decepcionó total y rotundamente. Resulta que él mantenía una relación con otro hombre y que con ese mismo hombre hablaba mal de mí. En resumen, porque eran muy fuertes las palabras con las que se expresaba, me decía pasada de peso, que no era bonita, se reía de mí, que no era muy aseada. Y lo peor es que él estaba planeando esto con ese otro hombre para dejarme. Para mí fue un golpe muy, muy duro como mujer. Pasado un año de todo eso, me buscó para disculparse por lo que había hecho, porque según él se sentía muy mal. Su cinismo era tan grande que negó todo cuando lo confronté. Y se puso en plan de víctima, que yo había sido la culpable debido a mi descuido y mi mal aspecto. Pero gracias le doy a Dios de que me lo quitó del camino. Ahora estoy con un hombre que me ama de verdad, me respeta y me hace muy feliz. Aprendí la importancia de saber a quién le permito entrar en mi vida y que nadie puede hacerme sentir insuficiente. Con mi nueva pareja tenemos planes de casarnos muy pronto. Deseo pasar mi vida a su lado siempre. Y querido público conocedor, para celebrar que ya pasamos los 400,000 seguidores, vamos con una cuarta historia, porque muchos no son tantos y nunca serán suficientes. Se titula Su ex era su amante. Hace 2 años estaba pasando por una situación difícil cuando un maravilloso hombre llegó a mi vida. Nos conocimos en mi trabajo, empezamos a salir y desde el principio me dijo que tenía un hijo. Aunque no me agradaba la idea de tener que lidiar con algo así, teníamos una química impresionante. Pasaron 6 meses y nos fuimos a vivir juntos. Ya parecíamos más esposos que novios, nos entendíamos muy bien y básicamente todo era perfecto, entre comillas. Bueno, eso creía yo. La mamá de su hijo era un poco compleja. Según él, no lo dejaba sacar a su hijo a pasear sin ella. No se me hacía raro porque tenía un primo mío que pasaba por la misma situación, entonces yo no le veía problema. Me dijo que iba a iniciar un proceso de demanda porque estaba cansadísimo de esta situación. De seguro ya todos ustedes saben por dónde va la cosa, y sí. Pero antes de eso me hizo otras cuantas más. Un día vi en su celular unos mensajes que le envió a su mejor amiga, entre comillas, diciéndole que quería estar con ella, que se moría por verla y tenerla. A lo cual ella le respondía que qué pasaba conmigo. Pues el cucaracho le decía que ella era más linda y delgada, porque yo tengo un cuerpo robusto, háganme el favor. Después de eso, me empezaron a llegar mensajes por una red social diciéndome que él me ponía los del toro. Yo me hice la loca, pero ya sabía que era cierto. Empecé a desconfiar de él y todo el tiempo le revisaba el celular, me sentía paranoica. Pasó un tiempo sin que volviera a insistirle a la mejor amiga, así que yo estaba más tranquila. Nunca sospeché de la ex, porque según él ya estaba iniciando el proceso legal. Llega diciembre y me dice que se va a quedar en la casa de ella porque su hijo quería pasar las fiestas con él. Yo entendía que ese era el precio que tenía que pagar porque había decidido estar con un hombre que tenía un hijo, así que no lo vi mal y apoyé la decisión. Pero unos días antes le revisé el celular y encontré unos mensajes en los que él le decía a la mamá de su hijo que se quería ir a otro país con ella y que yo no le importaba. Fue tan fuerte la conversación que lloré como loca. Le tomé captura a todo para poder leerlo bien al día siguiente junto a mi sobrina, que era la única en la que confiaba y ella me iba a ayudar con la venganza. Para las fiestas, con mi sobrina hicimos cupcakes especiales para ellos. Claro, nunca sospecharían de nosotras porque estábamos haciendo un lote grande y él había estado ahí cuando los cocinamos. Les habíamos colocado un poco de laxante para que jamás olvidaran esas fiestas. A la semana le dije que me habían vuelto a llegar mensajes por la red social. Yo misma me los había enviado, esos mensajes, de la conversación con su ex.
Iniciando él lo negó todo, pero después le pedí desbloquear su celular y allí estaban los mensajes. Ya han pasado 6 meses desde que tomé la decisión de alejarme de él y dejarlo. No es fácil, pero valemos mucho para conformarnos con un cucaracho de esos. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Mi tía, la desagradecida. Mi tío se enamoró de una señora insoportable. De esa relación nacieron mis 2 primas. Todo marchaba bien a pesar de que ella era de temperamento muy fuerte, así que nosotras intentábamos tolerarla. En el 2020, cuando comenzó la cuarentena, mi mamá empezó a dictar cursos de pastelería y a mediados de ese año abrió un mini emprendimiento de pasteles. Un día, la fantástica tía o la desagradecida tía le dijo a mi mamá que ella también quería aprender a hacer pasteles, así que hizo varios cursos con mi mamá. Cuando terminó su formación, le puso la competencia a nuestro negocio, afirmando que sus pasteles eran mejores y que iba a tener mucho más éxito. Mi mamá, aunque era un poco explosiva, tuvo demasiada paciencia y al tiempo le ofrecieron trabajo ejerciendo lo que había estudiado, así que dejó de hacer pasteles. La última noche del año, mis primas pasaron frente a nuestra casa con una actitud indiferente. Mi mamá, que ya había bebido un poquito de más, fue a preguntarle a mi tío que por qué sus hijas no saludaban. Mi tío les llamó la atención. Entonces, la tía, o sea, la esposa de mi tío, le contestó de mala manera que mi familia no les daba regalos ni les compraban cosas a sus hijas y por eso no merecíamos ni el saludo. El asunto quedó allí, pero 3 años después, mis primas se escaparon de la casa. Mi tío estaba desesperado y esperándolas muy furioso con un cinturón cuando ellas llegaron. Él les dio un trato indebido, así que mi mamá, al ver esa escena, se metió en la discusión y se trajo a sus sobrinas a la casa, a pesar de que sabía que iba a buscarse un problema con su hermano y su cuñada, o sea, mi tía. Lamentablemente, mis primas no le agradecieron a mi mamá por lo que hizo, pues resultaron iguales o peores que la mamá. Y la esposa de mi tío terminó por cerrar la pastelería que había puesto, ya que por un problema que tuvo con un cliente perdió su reputación y toda la clientela. Yo sé que estuvo corta la historia anterior, entonces vamos con la segunda historia del día. No tiene nada que ver con la anterior y se titula El mundo es un pañuelo. Cuando tenía 7 años, mi papá se fue de casa y nos abandonó. Aunque ya estaba grande, sus recuerdos poco a poco se esfumaron hasta el punto de no recordar su aspecto físico. Mi mamá se encargó de cuidarnos a mi hermano y a mí, pero su enojo hacia mi papá era tan grande que nunca nos habló de él, ni nos mostró fotos, ni lo volvimos a mencionar. Cuando cumplí 19 años, pude abrir mi propia pastelería, pequeña y modesta, pero muy linda. Estaba muy feliz porque era mi sueño. A diario recibía muchos clientes y me iba bien. Un día llegó un chico muy atractivo y agradable a probar mis pasteles porque un señor que siempre iba se los había recomendado. Este quedó encantado y siguió yendo a comprar. A las 2 semanas me dijo que además de gustarle mis postres, también le gustaba yo y que quería ser mi novio. Yo acepté. Y 2 meses después me propuso ir a conocer a su familia. Por alguna extraña razón, él no quería presentármelos, pero al final salió bien. Su mamá, una mujer joven, bonita. Su papá, un hombre mayor, pero muy guapo. Él no tenía ni hermanas ni hermanos, era hijo único. Sus padres fueron muy amables y me trataron muy bien, en especial su madre. Ella me dijo que su esposo y yo nos parecíamos bastante. 2 semanas después, con mi novio planeamos para que ambas familias se conocieran, ya que queríamos avanzar en nuestra relación. Así que reservamos en un restaurante muy bonito para cenar todos juntos esa noche. Cabe aclarar que ni su familia ni la mía se habían visto nunca. Llegó el día de la cena. Mi mamá y mi hermano llegaron primero y luego mi novio y yo. Al rato, cuando entraron sus padres, la expresión de mi madre cambió completamente. Le gritó e insultó al papá de mi novio. La escena fue tan terrible que yo no podía de la vergüenza, no entendía nada. Mi mamá nos tomó a mi hermano y a mí de la mano y nos llevó a casa. Cuando llegamos y le pedimos una explicación de lo sucedido, nos contó que ese hombre, el papá de mi novio, también era nuestro padre. Ella me rogó que terminara con mi novio, que lo nuestro nunca podría ser. Y yo le hice caso y lo dejé. Pero aunque han pasado tantos años, no he dejado de amarlo y lo extraño muchísimo. Resultó que mi novio era mi hermano. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan.
La tía envidiosa. La repostería me ha gustado desde muy niña. Mi mamá me apoyó bastante. Aprendí lo básico y aunque no vivo de eso, tengo clientes fijos y en días especiales y temporadas altas me va muy bien. Una tía hizo un curso de repostería. Abrió su pastelería y hasta donde sé también le va bien. Para San Valentín, mi mamá me convenció de hacer una bandeja con 6 cupcakes adornados de diferentes maneras. Mis papás me ayudaron ofreciendo, publiqué en Facebook, un amigo de la universidad me ayudó también e incluso viejos compañeros de escuela que conocían mi trabajo me contactaron para hacer sus pedidos. Tenía agendados unos 35 pedidos. Luego vi que a través de su página de Facebook mi tía también estaba ofreciendo cupcakes. Nunca crucé palabras con ella al respecto. Me evitaba bastante y la verdad no lo vi raro, pues es algo curiosa y asumí que ella era molesta. Cada una siguió promocionando su producto. Yo por mi lado usaba mi Facebook personal y por medio de amigos o conocidos. Un día fui a ver a mi abuelo y salió el tema de los cupcakes. Mi abuelo vive con otra tía, hermana de esa tía envidiosa pastelera. La tía buena me promocionó con sus amigos y me encargó 6 bandejas. Mi abuelo me preguntó que cómo me iba con la pastelería y que si la familia me había ayudado, a lo que le conté lo que cada miembro había hecho. Cuando terminé de contarle me preguntó que si mi tía pastelera no me había ayudado. Yo le dije que no, pero que entendía porque ella iba a hacer lo mismo. Básicamente yo sería su competencia. A lo que mi abuelo me dijo que esa tía no había dejado de hablar del enorme sacrificio que ella estaba haciendo al promocionar mi trabajo en lugar del suyo. Y no solo eso, sino que también habló de que me había encargado 12 cajas de cupcakes para amigas suyas a las que les pidió que me compraran a mí en lugar de a ella. Claramente, nada de eso era cierto. Salvo un par de cajas que me pidieron por internet, todas habían sido por conocidos míos o de mis papás. Me reí incómoda y le dije a mi abuelo que seguramente se le había olvidado pasarme los pedidos y cambié de tema. Se me hizo extraño y le comenté a mi madre, pero ella me dijo que lo dejara pasar, ya que eso no nos afectaba a nosotras. Días después, mi mamá me recogió de la universidad y ahí sí estaba que echaba humo. Le pregunté qué le pasaba, ya que ella es una persona muy tranquila y no es normal verla así. Me dijo que se encontró con una amiga y empezaron a hablar. Como es casada, mi mamá discretamente le ofreció mis cupcakes para San Valentín, a lo que esa amiga se mostró incómoda. A mi mamá le pareció raro y le preguntó que si le pasaba algo. Ella le dijo que mi tía había estado hablando cosas con todas sus amigas advirtiéndoles que no me compraran cupcakes. Aparentemente les dijo con mucha pena que tuvieran cuidado ahora que yo estaba ofreciendo cupcakes porque mis medidas de higiene eran terribles y dudosas. Que ella me había visto hornear antes y me la pasaba limpiando los utensilios con la lengua y lo volvía a usar, sacaba cabellos de los cupcakes ya hechos, que incluso dejaba que mis mascotas se acercaran y probaran la mezcla. Pero claro, ella solo lo hacía porque le preocupaba que su sobrina irresponsable arriesgara la salud de quienes confiaban en ella. ¿Qué tal? Estaba muy enojada y quería ir a gritarle que cómo se atrevía a decir tantas mentiras de mí para hacerme quedar tan mal. Pero mi mamá dijo que no debíamos rebajarnos a su nivel. Aún así, yo sentía mucho coraje. Pensé en dejar las cosas así. Pero recordé que semanas atrás le había recomendado a una de mis maestras el negocio de mi tía ya que buscaba un pastel cubierto en fondant. Ella solo me había comentado que no había quedado tan contenta. Así que decidí indagar un poco más. Al día siguiente, apenas la vi, fui a preguntarle qué había pasado con el pastel que le había encargado a mi tía. Me costó un poco que me soltara la información, pero al cabo de un rato por fin me contó. Resulta que mi tía le había enviado fotos de, según ella, trabajos anteriores y mi maestra quedó encantada ya que realmente lucían hechos por una profesional. Le pidió un pastel de un muñequito amarillo y que estuviera grabado el nombre de su hijo junto a su edad, todo eso en un bizcocho de fresa. El trabajo que le entregaron al final lucía horrible, pues el muñequito parecía un conejo bañado en cúrcuma. Además, le realizó el bizcocho de chocolate porque según ella se había equivocado. Cabe resaltar que la maestra le hizo énfasis en el sabor del pastel porque su hijo era alérgico al chocolate. Al final, el niño ni siquiera había podido comerse el pastel. Ante lo que me contó mi maestra y su evidente enojo, le dije que lo sentía mucho porque yo lo había recomendado. Pero ella dijo que no era mi culpa. Lucía muy molesta. En ese momento vi la oportunidad de desquitarme y le propuse que contara todo esto en la página de Facebook de mi tía.
Ella no estaba muy convencida y le pareció raro que lo sugiriera, pero le dije que no estaba bien que tratara a sus clientes de esa manera y que si nadie decía nada, ella no mejoraría su atención y terminaría engañando a más clientes. Intenté no ser insistente y me dijo que lo pensaría. Faltando 2 días para el 14 de febrero, estaba comprando los insumos en el supermercado cuando la música que escuchaba se ve interrumpida por mi tono de llamada. Para mi sorpresa, adivinen quién era. Mi tía. Le contesté normal, saludando y preguntando cómo estaba. Ella me respondió cortésmente, aunque su tono de voz parecía delatar que algo no estaba bien. Me preguntó si había hablado con la maestra a la que le recomendé y le dije que solo para cosas de la clase. Le pregunté por qué, pero me dijo que no era nada y me colgó. Inmediatamente pensé que mi maestra había escrito en su página y busqué un lugar en el súper donde no estorbara para poder leer a gusto. En su opinión, ella expuso que mi tía había tenido una actitud pedante, grosera y que había mostrado poco interés por el cliente a quien le entregaba su producto, adjuntando foto de su pastel. Mientras mi tía intentaba excusarse, la maestra publicó las fotos de las capturas donde se veía lo que ella había ofrecido y lo que terminó entregando. Tengo que admitir que me sentí tan bien de que recibiera su merecido porque, al fin y al cabo, eso venía de un cliente real y desde su experiencia. Por lo que supe de su hija, o sea, mi prima, la mayoría de pedidos de cupcakes se los cancelaron y ella quedó con muchos ingredientes sin usar. No vendió ni siquiera 10 bandejas de las 39 que se suponía que tenía agendadas. Y además tuvo que dar reembolso de los anticipos porque la gente le estaba reclamando. El día de San Valentín no solo vendí más que ella, sino que muchos clientes que le cancelaron sus pedidos acabaron pidiéndome a mí. Por si fuera poco, entregó mal algunos pedidos y su página terminó llena de comentarios negativos. Actualmente esa tía sigue horneando en su pastelería, pero sí se ve que ha tenido un golpe duro y que ya no es igual. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Mi suegra y mi cuñada. Mi vida desde pequeña ha sido muy difícil. Mis papás no me quisieron, me abandonaron cuando nací, así que crecí con mis abuelos. Ellos hicieron muchos sacrificios por mí, pero en ocasiones pues no me trataban muy bien. Claro está que ya entiendo que todo lo hicieron por mi bienestar. Empecé a trabajar muy joven limpiando casas, pero ya cuando estaba por terminar la secundaria conseguí otro empleo. No había pasado ni un mes cuando lo vi. Me gustó un chico que trabajaba conmigo y creo que yo también le gustaba, ya que me lanzaba insinuaciones y me echaba los guau guau. Ay, no, cómo escriben de chistoso. Es que en Colombia se dice los perros, o sea, me cortejaba. Bueno, total es que nos hicimos novios y me presentó a su familia, que solo eran su mamá y su hermana. Para ese momento yo acababa de rentar un lugar, pero tuve un inconveniente con el dueño, pues trató de sobrepasarse conmigo de forma inadecuada. Le conté esto a la mamá de mi novio, que cabe resaltar que era un amor de persona, la mejor suegra que todas desearíamos. Y ella fue quien me invitó a vivir a su casa. Yo acepté y al otro día me mudé con ellos. Como mi novio y yo nos amábamos, pues decidimos juntarnos. Pero como el morido y el arrimado a los 3 días apestan, yo no fui la excepción. La hermana comenzó a tratarme mal. Me dejaba todo tirado en el suelo y decía que yo tenía que llegar cansada del trabajo, recoger, limpiar y ordenar toda la casa. Un día hasta me corrió de la casa y mi novio no dijo absolutamente nada, así que yo me fui. Pero al tiempo regresé nuevamente con él. Y la verdad, qué error tan grande, hermana. La condición para volver era que queríamos una casita donde yo pudiera estar tranquila, donde yo supiera que era mi casa, mi espacio. Pues resulta que así fue, buscamos un lugar. Pero a los días la mamá se nos acercó y nos dijo que su hija ya no quería vivir con ella, que sí podía vivir con nosotros, y yo acepté porque es que mi suegra era un amor, muy buena. Encontramos una casa muy hermosa, mi novio y su mamá sacaron un crédito compartido para pagarla. Cuando nos la entregaron empezaron todas las desgracias. Mi cuñada se había ido a vivir con un hombre inestable, vicioso, así que venía constantemente a mi casa queriéndose quedar, pero siempre se iba. Unas semanas después, mi suegra cambió totalmente conmigo. Ahora era muy déspota, grosera. Así que yo le contaba a mi novio las cosas que me hacía y él me decía que yo era la del problema.
Un día yo le mandé un mensaje a mi suegra diciéndole que no me agradaba que su hija viniera a la casa cuando ella me había corrido de donde vivíamos y no nos la llevábamos bien. Pues resulta que se salió de su lugar de trabajo en ese momento que yo le mandé el mensaje y vino a gritarme que esta no era mi casa, que su hija era bienvenida siempre y que yo no era ni la esposa de su hijo porque yo no estaba legalmente casada con él. Incluso me echó en cara que me sacó de un cuchitril y me quiso herir diciéndome que ni siquiera mis padres me habían querido. Le dijo a mi novio que yo usaba su carro para irme con un amante. Y a todas estas, después de todos los insultos, mi novio no decía nada. Se quedó callado porque no quería perder a su mamá. Yo no sabía qué hacer, pues mi novio nunca quería dejar a su mamá. Yo creo que él pensaba que su mamá siempre va a ser su obligación o que debe cuidarla para toda la vida. Pero un buen día mi historia dio un giro inesperado. Mi novio decidió salirse junto conmigo de la casa, porque creía que mi suegra ya se había pasado de la raya y se había portado lo suficientemente mal. Entonces, ahí empezó lo peor. Se me rompió el corazón al saber que esa señora, por ejemplo, rompió mi diploma de bachiller, estaba cegada por el odio y la maldad, solo se molestaba, me buscaba pelea, quería separarme de mi novio. Lloré tanto pidiéndole a mi novio que nos fuéramos que por fin tomó el valor para hacerlo. Pero mi suegra demostró que siempre se puede ser peor. Un día fui a recoger unas cosas y, oh sorpresa, que estaba allí la hija. Entre las dos me sacaron de la casa por las greñas literalmente, sin saber que podían hacerme daño porque estoy embarazada. Después de esa pelea, mi novio me culpó de todo a mí por haber ido hasta allá a buscar mis cosas. Y finalmente él se fue de mi lado. Siento que no merece saber que va a ser padre. No se ha comportado como un verdadero hombre y no ha demostrado que me ama. Hace unos días vino donde yo vivo. Yo estaba a punto de irme a mi trabajo. Ya han pasado 2 meses. Él se veía triste y destrozado, pero él eligió estar bien solo con su mamá y su hermana. No quise salir. Espero que él haya entendido que me falló y no solo a mí, no lo quiero ver. Además, ya por otro lado, algunas cosas en mi vida están comenzando a funcionar. Estoy teniendo mucho éxito en mi trabajo, que incluso logré comprarme mi primer auto. Por eso necesito ánimo o consejo. ¿Creen que debería decirle que tengo ya 7 meses de embarazo o dejar las cosas así y nunca más volver a verlo? Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Tranquila, cariño. Ella solo es un amigo más. Tuve una relación de 7 años con el que hoy es el padre de mi hija. A los 2 años de conocernos nos fuimos a vivir juntos y quedé embarazada, por lo que decidimos casarnos. Al principio era un hombre amoroso y dedicado a su familia, pero con el paso del tiempo comenzó a cambiar. Él trabajaba en un bar y allí conoció a una mujer que se convirtió, según él, en un parcero más, que era como tratar con un hombre. Ay, sí, tú. Se suponía que a ella no le gustaban los hombres, ya que tenía novia y vivía con ella. Al principio todo iba bien, pero con el paso del tiempo empezó a tornarse distinta la relación. Salían los dos, él la llevaba a su casa y cuando yo le reclamaba me decía que no me preocupara, que era un amigo más. Pero yo ya no me sentía tan segura al escuchar eso. Así pasó mucho tiempo. Él empezó a llegar más tarde de lo acostumbrado, se comportaba distinto y no dejaba ni que viéramos la hora en su celular. En ese momento empecé a notar que algo no estaba bien y se me ocurrió preguntar acerca de ella en su lugar de trabajo. Allí me dijeron que estaba esperando un bebé. Yo quería más información al respecto y seguí indagando. Me dijeron que, como muchas otras parejas de su comunidad, pues ella quería ser madre y había hecho un trato con alguien para quedar embarazada, pero que no sabían más. Me fui de regreso a casa y allí estaba mi esposo esperándome, furioso. Me armó tremendo show, diciéndome que yo no debía ser entrometida y estar averiguando la vida privada de las personas. La verdad me sentí muy mal, pero aún seguía con la espinita en el pecho. Eso no me dejaba en paz. Soy una mujer de pocos amigos, pero los que tengo valen oro. Días después de haber ido a preguntar sobre la señorita, una de mis mejores amigas me escribe y me dice que me necesita y que tiene que contarme algo urgente. En ese momento pensé que era ella quien necesitaba un consejo y por eso me estaba buscando. A lo cual le contesté que sí, que con gusto la escuchaba. Ella me dijo que no, que el consejo no era para ella, que no podía quedarse callada y ocultar lo que había visto. Ahí mi corazón se aceleró y presentí lo peor.
Sin más rodeos, ella me envía una foto tomada con su celular donde mi esposo estaba con su amiga, la que era un macho más, un amigo más, con el que jamás pasaría nada, muy acaramelados besándose. Sí, besándose. Y adivinen de quién era el bebé que estaba esperando. Sí, también, de mi esposo. Ese día cuando llegó a la casa, yo le tenía todas sus cosas recogidas en bolsas de basura y le pedí que se fuera. Aunque en ese momento me dolió mucho, con la ayuda de profesionales y de mis amigos lo superé. Ya hoy al recordarlo me da risa. Las películas que me hacía en la mente terminaron siendo ciertas. Por eso les aconsejo que confíen en su intuición y sexto sentido y tengan cuidado con las que son solo amigos. Vamos con otra historia. Esta se llama Me enamoré de mi profesor. Esta historia sucedió ya hace mucho tiempo. Cuando era más joven e inmadura, decidí tener una relación a escondidas de mi mamá con uno de mis profesores en la universidad. Él era muy guapo y sabía que a mí me gustaba, así que aprovechó. Mi mamá ya había expresado que no lo quería ver ni en pintura, así que era obvio que nunca lo aceptaría. Estuvimos juntos 4 meses y quedé embarazada. Me asusté mucho y me las ingenié para que él pensara que era de otra persona. No podía ni imaginar cómo se pondría mi mamá si se enteraba que él era el papá, así que preferí alejarme de él y no hablarle más. Cuando mi embarazo se empezó a notar, mi mamá me rogaba de todas las formas que le dijera de quién era, y yo no decía nada. Él por su parte también me preguntaba, así que un día, mirándolo a los ojos fijamente, le dije que no era su bebé. Se me hizo un nudo en la garganta por haberle mentido. Cuando nació mi hija, obviamente le hicieron falta muchas cosas. Y mi mamá seguía preguntando que quién era el papá para poder exigirle que se hiciera cargo de sus responsabilidades, pero yo seguía sin decir nada. Un día, él me citó en un lugar para que habláramos. Acepté y fui con mi hija. La trató con mucho amor. Hasta le había comprado pañales, leche y ropita. Aunque yo no quería aceptar sus regalos, al final lo hice. Seguíamos en contacto frecuentemente hasta que un día decidí irme a vivir con mi hija a otra ciudad. A las 2 semanas mi mamá descansó o pasó a mejor vida. Como mis hermanos no me querían y decían que yo era la oveja negra de la familia, ninguno me avisó la triste noticia. Me enteré por mi ex. En esta nueva ciudad no logré conseguir trabajo, así que tuve que pedirle ayuda a una de mis hermanas, a la cual nunca veía, ya que ella y mi mamá no se llevaban bien. Ella me ayudó mucho, nos dio hogar a mí y a mi hija. Yo seguía en contacto con el papá de mi hija, pero aún sin decirle que le había mentido. Él me llamaba muy seguido y me decía que por qué no volvía, que él podía ser un buen padre. Tiempo después me invitó a unas vacaciones. Le pedí a mi hermana el favor que cuidara a mi hija y ella aceptó. Me fui con él y en ese preciso momento llegó la época en la que todos teníamos que quedarnos encerrados. Como no podía quedarme todo ese tiempo con él, le pedí ayuda a otra de mis hermanas. Y ya más cerca comenzamos a tener una relación oficialmente. Él tenía un trabajo estable y me daba dinero para yo enviarle a mi hermana que estaba con mi hija. Cuando pasó el confinamiento, traje a mi niña. Ellos se llevaban muy bien. Y a los meses, él me pidió matrimonio. Salí embarazada, así que la boda se pospuso. En ese momento me entró miedo de que existiera preferencia por este bebé, ya que yo le había hecho creer que mi hija no era de él. Así que busqué la forma de decirle. Y cuando lo hice, se enojó muchísimo. Me dijo que yo no tenía noción del tiempo valioso que había perdido con su primogénita. Me disculpé, pero para él eso no era suficiente para revertir el daño. Inmediatamente empezó a hacer los trámites de reconocimiento para darle su apellido. Ya todo está resuelto. Tuvimos un varoncito y nos casamos. Él me perdonó. Me habría encantado que mi mamá viera que el chico a quien juzgaba tanto no fue como ella lo pensó. Es un excelente esposo y un padre responsable y amoroso. Y va una tercera historia para consentirlos. El título es ¿Cómo sobrevivir al dolor? Todo comenzó hace 10 años cuando conocí al que yo consideraba el amor de mi vida, o más bien mi verdugo. Cuando tenía 22 años y era ingenuo en cuestiones del amor, conocí a un hombre que vendía productos naturales en una esquina, y ahí surgió el flechazo. Me preguntó mi nombre, mi dirección, a qué me dedicaba, si era soltera, etcétera, etcétera. Él se creía el galán de las telenovelas. En fin, ese día él me acompañó hasta mi casa y sin previo aviso me clavó un beso y me dijo que si quería ser su novia. Yo no lo pensé 2 veces y le dije que sí. Grave error. En ese momento ni me imaginaba las consecuencias. De pronto salió mi mamá a buscarme y, oh sorpresa,
Mi mamá nos descubrió en pleno agasajo. Muy enojada, me dijo que cómo era posible que yo me enredara con esa clase de hombre siendo una muchacha de hogar, de casa. En eso, él muy cínico le decía que él y yo teníamos 3 meses de novios. Mi papá decidió, pues, prohibirme salir con el cucaracho y ponerme un castigo. De todos modos, yo de mensa me escapaba por las noches para verlo. Pero 2 meses después sucedió algo muy triste. Perdí a mi mamá a causa de una enfermedad, la diabetes. Ese día llamé al cucaracho para que estuviera conmigo y me acompañara al funeral. Pero descubrí algo que me dejó la sangre helada. El muy descarado tenía esposa y por si fuera poco ella estaba embarazada. Mientras yo hablaba por llamada con él, ella le arrebataba el teléfono y me decía: «Deja de molestar a mi marido». Para echarle más limón a la herida, me dijo que yo era un pasatiempo para él. De verdad que no sé quién era peor, si él o ella. Días después de la pérdida de mi mamá, él me llama para decirme que ya no lo moleste más, que iba a ser padre, así que yo decidí borrar su número y sus mensajes. Pasaron 2 años, yo había seguido con mi vida. Un día tocaron la puerta de mi casa, abrí y era el infeliz que me hizo sufrir. Según él estaba arrepentido, que estaba solo y deprimido porque había perdido a su hija. Aunque en esa ocasión le pedí que se fuera y le cerré la puerta, no pasó mucho tiempo y lo busqué para volver con él. No escuché las advertencias de mi papá y mi madrastra, que me decían que no me convenía, que me iba a ir muy mal, que estaba a tiempo de rectificar y quedarme en mi casa. En fin, me fui a vivir con él a casa de su familia. Una noche, por algo muy insignificante, comenzó a celarme de forma incontrolable y me dio un trato rudo e inadecuado. Le pedí llorando a Dios que me dejara vivir para poder escaparme de esa casa y no volver jamás. Él se fue con sus amigos esa noche sin importarle nada sobre mí. Pasé semanas sin poder visitar a mi en ese entonces suegra, y ella y mi cuñado sospechaban el porqué. Aunque sentía vergüenza, me armé de valor para contar todo. Ese mismo día tomé mis cosas y regresé a mi casa. Mi papá y yo decidimos poner una queja ante las autoridades por los daños, pero dicha demanda no procedió porque el cucaracho no se presentó nunca. Tiempo más tarde, él me volvió a buscar. Me prometió que había cambiado por el amor que sentía por mí, que él ya me había perdonado por todo lo que había pasado y por la demanda que le puse. Así que volví a caer en su trampa y me fui de mi casa una vez más, decepcionando a mi papá y a mi familia. En esa ocasión quedé embarazada de mi hija. Él no quiso hacerse responsable de ella. Me dijo que no tenía dinero para mantenernos. Además de que el trato volvió a ser el mismo de antes. Ese mismo mes me enteré que me estaba engañando con varias chicas a la vez. Lo confronté esa misma noche y me confesó que nunca me amó y que se estaba desquitando. Al día siguiente me fui para siempre con todo y mi bebé en el vientre, prometiéndome que jamás en la vida ningún hombre nos haría daño y saldríamos adelante como fuera. Me prometí nunca volver a esa casa. Ya han pasado 5 años y no sabemos nada de él. Gracias a Dios a mi hija no le hace falta nada. Tiene una familia que la ama y cuida por sobre todas las cosas. En cuanto a mí, sigo soltera y así me siento bien. Siento miedo de volver a amar a otro hombre. Aún no he podido sanar mis heridas del pasado. Para esto necesito su ayuda y un consejo. ¿Qué le diré a mi hija cuando me pregunte por el hombre que la abandonó? ¿Debería vengarme de él y de toda su familia revelando las cosas turbias que tienen? ¿O dejar todo por la paz y perdonar para poder sanar y seguir adelante con mi vida? Me despido de ustedes como la mujer herida y vengativa. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor.